Seguimos con la ponencia de Mercer, con Rubén y con Cristian, que bueno, presentarán su modelo. Y luego al final tendremos un poco el tiempo para intercambiar y hacer un poco una discusión. Igualmente agradecer tanto a la Cámara de Comercio, tanto a Fundación Integralia de KV la invitación por poder participar aquí, porque la verdad que bueno, estamos encantados. Llevamos ya con Fundación Integralia colaborando hace más de 4 años con ellos, y la verdad que bueno, hemos establecido un tipo de reunión como de partners en la cual pues, bueno, nos encontramos bastante cómodos, ¿no? Me gustaría comentar sobre todo, para comenzar, para los que no nos conocéis, qué es Mercer, quiénes somos, ¿no? Somos una consultora de recursos humanos, que lo que hacemos es de proveer soluciones que tienen que ver con el capital humano de las empresas clientes con las cuales colaboramos, ¿no? Actualmente somos una fuerza global de más de 20.000 profesionales que operamos en más de 140 países, ¿no? Tenemos una pasión realmente, que es mejorar la salud, el patrimonio y la carrera de ese capital humano que tienen las empresas con las cuales colaboramos, ¿no? Y actualmente tenemos un impacto en más de 110 millones de personas en todo el mundo. Estamos unidos con una misma idea, ya no solo en Mercer, sino en todo el grupo Mars McLennan al cual pertenecemos nosotros, que es construir un futuro mejor a través de las acciones que emprendemos hoy, ¿no? Nuestro lema de alguna manera es Make Tomorrow Today. Mercer en España cuenta con 42 años de historia. Somos aproximadamente unos 200 profesionales que estamos repartidos pues por toda la geografía, pero sobre todo Madrid, Barcelona, y tenemos también oficinas tanto en Bilbao, Sevilla y en Valencia. Tenemos 3 líneas de negocio que trabajan de manera muy transversal entre sí, pero que de alguna manera se pueden diferenciar por el tipo de servicios que ofrecen, ¿no? Health, sobre todo, la parte más importante es la que tiene que ver con la mediación de seguros. Somos broker de seguros y habitualmente lo que hacemos es ayudar a las empresas a analizar cuáles son sus necesidades y poder negociar las mejores condiciones en cuanto a seguros de vida, accidentes, salud y ahorro para podérselos ofrecer a sus empleados, ¿no? También tenemos una parte de consultoría que participan en la implantación de sistemas de retribución flexible. Nosotros lo denominamos e-benefits porque realmente vamos más allá de lo que es la parte de retribución flexible, y también ayudamos a las empresas a una parte que consideramos muy importante porque la vivimos y porque la sentimos realmente, que es poder diseñar programas de bienestar para los empleados, ¿no? Consideramos que todas aquellas empresas que fomentan este tipo de programas permiten que las personas rindan más, puedan reducir el absentismo, porque esas personas se encuentran mucho mejor consigo mismo. Hay un área que es el de Wealth, donde básicamente tenemos como 2 áreas, digamos, diferenciadas, aunque realmente trabajan igualmente de manera muy transversal, que es la parte de Retirement, donde básicamente diría que es un equipo actuarial que participan en todo lo que tiene que ver con consultoría actuarial, muy enfocada en lo que es la parte de pensiones, prejubilaciones, restructuring, etc. Y la parte de investment, ¿no? Que la parte de investment está relacionada también con esa parte de consultoría tradicional de pensiones. Ayudamos a las empresas, a esas comisiones de control de sus planes a la hora de establecer estrategias, objetivos, y también pues desde hace aproximadamente 2 años y medio se creó un nuevo área que es el de Delegate Solutions, ¿no? ¿Qué hacemos en Carrier? Todo lo que tiene que ver con estrategia de talento, ¿no? Transformación de recursos humanos. Estamos, diría, altamente especializados en lo que es toda la parte de compensación y sobre todo en compensación para directivos, y también tenemos un equipo legal fiscal que presta asesoramiento en toda materia de movilidad internacional, ¿no? Nuestra cultura, y hablando del tema que nos reúne hoy a todos, ¿no? La diversidad e inclusión. Yo tengo una experiencia de aproximadamente unos 15 años en el sector, en el área de recursos humanos. He trabajado en empresa tradicional y ahora mismo tengo la oportunidad de trabajar en una empresa ya desde hace 4 años aproximadamente, que es una multinacional mexicana, y he notado también un poco pues, la diferencia que puede haber, ¿no? En cuanto al tipo de cultura y cómo esa cultura puede ayudar a fomentar prácticas que faciliten lo que es la inserción laboral de determinados colectivos que pueden estar en riesgo de exclusión, ¿no? Para nosotros la diversidad y la inclusión son pilares fundamentales, ya no solo de Mercer, sino de lo que es la propia cultura del grupo, que es una empresa americana, que es Mars McLennan, ¿no? Consideramos que esta cultura, y yo creo que nuestros compañeros ya lo han comentado, la cultura de diversidad inclusiva es esencial para poder crear un entorno que sea positivo, que sea saludable. Además, nos hace más fuertes, ¿no?
nos permite poder prosperar, ya que puede cambiar nuestra manera de pensar, de crear nuevas soluciones, nuevos servicios para nuestros clientes, de crear valor, y simplemente a nosotros como colaboradores de este tipo de organizaciones nos enriquece. Este punto nos sirve a las empresas para poder atraer talento y para poder retener ese talento dentro de lo que es la organización. En una organización global como la nuestra, ese compromiso por fomentar, mantener y desarrollar esta diversidad y la cultura inclusiva es una de nuestras bases de nuestra estrategia global, ¿no? Y se hace partícipe desde el principio de esta estrategia a todos los agentes, ¿no?, que participan dentro de la organización, ya sean líderes internacionales, líderes locales, ya sean en este caso managers o sean colaboradores, ¿no? Es muy importante la implicación de todas las personas dentro de lo que es la organización. Y la educación juega un papel decisivo para poder maximizar nuestros esfuerzos a la hora de poder fomentar, mantener y desarrollar esta cultura, ¿no? Por ello disponemos desde el primer día de guías, código de conducta, tenemos también la oportunidad de poder participar en virtual sessions, en workshops. Cristina, sobre la Ley General de Discapacidad, al final la ley todos conocemos cuál es el objetivo, que es poder fomentar la inserción de personas que tienen algún tipo de riesgo de exclusión, y nosotros de alguna manera, por nuestra experiencia, lo vemos como algo muy positivo, ¿vale? Ya que debido a esta cultura que tenemos, pues intentamos crear este entorno y tenemos ese compromiso con la sociedad y con los colectivos que en este caso pues van a tener algún tipo de discapacidad. La experiencia que nosotros tenemos en recursos humanos y que es una realidad es que encontramos dificultades, ya no solo para cumplir con la ley, sino además pues para poder mantener esa cultura que nosotros nos proponemos como empresa. Pero realmente esa pasión y esa digamos, ilusión por querer avanzar y poder mantener y crear esta cultura nos ha llevado a buscar recursos y ayuda, ya que pues, yo creo que hay un dato ahora mismo en España, es que cerca del 80% de las compañías en nuestro país no están cumpliendo con la ley. Falta de experiencia, falta de conocimiento, y de alguna manera al final pues, nuestra recomendación es poder apoyarnos, que os podáis apoyar en aquellos centros especiales de empleo o en aquellos recursos que están a nuestra disposición, que tienen más experiencia y de los cuales podemos aprender, ¿no? Llegado aquí, me gustaría hablar de la relación que tenemos desde hace ya más de 4 años con Fundación Integralia, ¿vale? Empezamos a colaborar con ellos debido a que uno de nuestros colaboradores trabajamos ya con DKV y fuimos conocedores de la fundación. Actualmente ya tenemos 2 casos de inclusión directa a nuestra organización de éxito. Además, nos acompaña Cristian, que es la persona que se incorpora en mayo con nosotros, que seguramente pues, su experiencia va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Y desde el principio lo que hemos hecho ha sido basar nuestra comunicación con Fundación Integralia en una comunicación abierta, en una comunicación en la que realmente pues, tenemos, diría, la misma ilusión, que es poder facilitar a personas que tienen cierto riesgo de exclusión la posibilidad de incorporarse a una organización como puede ser la nuestra. Y ya no solo trabajamos con ellos en la parte de inclusión directa, sino que también es verdad que estamos ampliando otro tipo de servicios. Hemos visto que nos aportan mucho valor debido a que ellos están muy especializados en lo que es la parte de atención al cliente, a la atención de lo que es call center, y debido a los años que ya llevamos colaborando con ellos, pues incluso hemos externalizado nuestro servicio que damos a nuestros clientes de call center, porque vemos que estamos generando valor para nuestros clientes, ¿no? De alguna manera. El protagonista yo creo que hoy también es Cristian, y me gustaría dejarle más tiempo para que os cuente también un poco su experiencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Silva, como decía mi compañero Rubén. Pertenezco al departamento de eBenefit Solutions dentro de Mercer, soy técnico de soluciones. Mi proceso de selección en Mercer empezó un poquito antes de mi contrato final con Mercer, que fue en mayo. Empezamos, el proceso desde DKV, que era la fundación para la que yo trabajaba con anterioridad. Yo tengo una discapacidad sobrevenida, que era un poco uno de los casos que comentaba Cristina antes. Me falta el brazo izquierdo desde hace casi 10 años, ahora en diciembre. Entonces, yo he visto un poco los dos aspectos, desde la parte laboral sin discapacidad a la parte de la discapacidad sobrevenida, sin una formación adecuada, por así decirlo, al puesto que quieres, o que, las necesidades y las obligaciones desde que tienes un accidente te impiden realizar el trabajo anterior. Entonces,
te ves obligado a trabajar, pero no puedes usar los medios que anteriormente utilizabas. Entonces es como un proceso de cero. En mi caso fue un accidente laboral en el cual, a través de la mutua en la que yo estaba, te impulsaba un poco al mercado laboral, un curso que, como os podéis imaginar, no ayudaba mucho. Entonces, bueno, comienzas el proceso de selecciones en empresas. Ya una vez pasado el trance, pues, de hospitales, de intervenciones y demás, y bueno, intentas acceder al nuevo mercado laboral en el cual estás completamente perdido. Tú te ofreces a ofertas laborales convencionales en la empresa ordinaria y rápidamente te suelen descartar. Yo lo digo desde el otro lado, pues rápidamente desde el momento que comunicas que tienes ese impedimento físico, que al final, a mí de hecho me pasó algo muy peculiar en una entrevista a través de Links, que la persona que me entrevistó estaba encantada de la vida, todo le había parecido estupendo, y claro, yo tenía que comentarle que me faltaba un brazo. Al final, estando sentado al otro lado de la mesa, él no era consciente, y en el momento que se lo comenté, pues su perspectiva hacia mí cambió completamente. Entonces, bueno, un poco para poneros en la situación desde el otro lado, que al final no está más lejos de la realidad, ¿no? Que sí que es cierto que con cosas como estas pues vamos cambiando poco a poco. Y bueno, tras largos tropiezos de una empresa a otra y demás, siempre con centros especiales de empleo, nunca logré dar el salto a la empresa ordinaria directamente. Es algo que es un dato interesante, porque al final, por mucho que lo intentases, siempre había ahí como una pequeña barrera, hasta que finalmente, bueno, llegué a DKV, obtuve una formación más adecuada. Sí que es cierto que al final la implicación de la persona, lejos de que tengas una discapacidad o no, si la persona en sí no se implica, eso ya no tiene que ver con la discapacidad, sino con la persona en sí. También hay que ser realistas, y que no es solo por parte de las empresas que efectivamente contemplen todas estas cosas. Si una persona no pone su parte, da igual que tenga discapacidad o que tenga lo que tenga. Si no ponemos de nuestra parte, no va a funcionar. Entonces, bueno, accedí a DKV Integralia. Yo me lo trabajé mucho, las cosas como son. Ellos también. Sí que es cierto que en mi aspecto, aparte dentro de la empresa, yo practico mucho deporte. Soy ciclista profesional, por así decirlo. El año pasado fui subcampeón de España en pista. Y bueno, también implica, pues al final, esa disciplina que yo creo que necesitamos para trabajar y demás, y esa desconexión, ¿no? Al final, pues a mí el deporte me aporta muchísimo. A la hora de darlo todo, a la hora de trabajar, pues tengo el deporte para evadirme, para despejarme, para recuperarme y para disfrutar también, que también tenemos que tener esa parte. Y bueno, una vez DKV me ofreció la oportunidad de acceder a la empresa ordinaria, en este caso Mercer era la oportunidad. Sí es cierto que, aunque yo he tenido la discapacidad sobrevenida, era un poco reticente al tema de ¿y si voy y no funciona? Al final vienes arrastrando ese tema de yo me he presentado a múltiples entrevistas, yo he sido completamente sincero, que a veces, muchas veces, siempre se pide la sinceridad. Yo siempre he oído eso en la gente: no, tú sé completamente sincero con lo que puedes y no puedes hacer. No, yo soy capaz de hacer cualquier cosa, por eso me presento a esta oferta. Y me encontraba muchas veces con situaciones de: me presento a la oferta, yo soy sincero y la empresa no es sincera conmigo. Entonces, al final, es un poco por parte de todos el jugar con esto. Y bueno, era bastante... lo hablaba con Cristina, lo hablaba con mi responsable, digo, pero bueno, fui a la entrevista. Al final, el respaldo ese de si no funciona vuelves, que bueno, también que te lo digan hasta que luego pase, pues que sabemos que estaba cubierto, pero tú al final siempre tienes el miedo de, ¿no? Estoy cómodo, tengo un buen puesto. Yo era el coordinador en este caso por las tardes en el centro de Madrid. Estaba bien, estaba a gusto, pero sí que es cierto que siempre, si eres una persona como yo, que siempre quiere un poco más, que siempre busca algo más, pues al final me llamaba mucho la atención. Me lo propusieron, accedí a las entrevistas, y la verdad que desde Rubén, al final, que fue una de las personas que me entrevistó y demás, pero sí que es cierto que era muy llamativo, y la verdad que me sorprendió mucho
que todo lo que me habían comentado se cumplía, incluso la carga de trabajo. Que al final, pero sí que es cierto que ellos fomentan mucho el deporte, fomentan mucho si tenemos un proyecto en común, no solo nos juntemos para ese proyecto, sino que quedemos a comer, juguemos al pádel, aunque se nos dé mal. Al final es pues normalizar las cosas, estar tranquilos. Hay una integración absoluta. Yo creo que algunos de mis compañeros ya desconocen si me falta el derecho o el izquierdo, ¿sabes? Entonces, bueno, el darle esa normalidad es una alegría, ¿no? Entonces, yo creo que esto es súper importante y yo, bajo mi humilde opinión, os doy las gracias, porque al final esto nos ayuda a todos, porque bueno, al final en este caso estoy hablando yo, que tengo la discapacidad sobrevenida, pero por desgracia ninguno de los que estamos aquí presentes estamos libres de que en cualquier momento nos suceda algo. Entonces trabajamos para todos, o nuestros hijos, el día de mañana. Al final esto es labrarnos un futuro estupendo y excepcional para todos, y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Muchas gracias.